Bona tarda, muy buenas tardes. Desde LIT Barcelona, Centro de Liderazgo Educativo, hoy os ofrecemos un nuevo webinar. Somos unas 150 personas inscritas. Hay personas de Cataluña, hay personas del resto de España, de Portugal, tenemos gente de Venezuela, de México, de Chile, desde Inglaterra, Nueva York y estamos muy contentos de poder ofreceros un webinar con una temática que nos parece muy importante. Porque tengo que decir que desde LIT Barcelona en todas las charlas, los espacios de formación, los seminarios, los talleres, aparece siempre el tema de no tenemos tiempo, nos falta tiempo. Querríamos crear espacios de reflexión, de indagación docente, de observación, pero no hay tiempo para hacerlo, ¿no? Por eso el webinar de hoy trata el tema de cómo podemos los líderes educativos liderar también el tiempo, ¿no? Y liderar el tiempo y poder decidir entre lo que es importante y que no se nos coma lo urgente. Pensar que incluso esta mañana he estado con unos líderes escolares y hablaban, ¿no?, del apagafuegos, del bombero, de los correos, las incidencias, las reuniones, las demandas inmediatas, todas estas dificultades de poder gestionar realmente el tiempo. Para hablar de este tema, tengo hoy el placer, y es un honor para mí, contar con Roser Salabert. Roser es una compañera, es amiga, es una colega, hace mucho tiempo que es colaboradora en LIT Barcelona y trabaja con nosotros. Muchos de los facilitadores del LIT han tenido la oportunidad de formarse con Roser. Y Roser está actualmente como directora del proyecto de formación en salud mental de la Universidad de Fordham en Nueva York. Es miembro también del Consejo de Administración de la United Nations International School, la UNIS. La doctora Salaver fue superintendente de escuelas públicas del área oeste de Manhattan, en Nueva York, y cofundadora y directora del Centro de Formación para Escuelas Religiosas e Independientes de Nueva York. Roser es maestra de profesión,
de formación, tiene una licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona y también tiene un doctorado en liderazgo y tecnología por la Universidad de Massachusetts. Tengo que decir por eso que Rousset es, como característica o como persona con quien he podido trabajar, es alguien que ha participado en muchas diferentes experiencias de liderazgo. Ella, lo he dicho, ha sido directora de muchas escuelas, pero también es alguien que ha pisado muchas aulas, ¿eh? No es una experta que traemos, es universitaria, está en la universidad, pero no es una experta que no conozca la realidad. Y este será hoy una de las características principales de este webinar, poder crear un espacio, ya que hablamos de falta de tiempo. Queremos a lo largo de esta sesión poder explorar con Roger ideas, experiencias. Ella tiene mucha experiencia para compartir, ejemplos, herramientas para repensar esta gestión del tiempo en las escuelas, ¿no? Y para preguntarnos y realmente hablar del tiempo para poderlo liderar, ¿no? Bienvenida, Roger. Estamos muy contentos de tenerte aquí hoy con nosotros. ¿Qué tiempo hace en Nueva York? ¿Y qué hora es en Nueva York para Roger ahora? Ana, muchas gracias por la invitación. Aquí en Nueva York es el mediodía, son las 12 ahora, son las 12 del mediodía, en un día que hace bastante calor, pero está nublado. Muy bien, muy bien. Entonces, muchas gracias otra vez por la invitación y la oportunidad de conversar y compartir ideas con todos los que hoy estáis aquí sobre un tema tan importante como es la gestión del tiempo. Sabemos que el horario refleja decisiones y prioridades que contribuyen al funcionamiento del centro, transforma su cultura y su impacto significativo es muy significativo en el propósito y cómo llegamos al éxito Mm, educativo. mm. Sí. De hecho, Roger, queríamos empezar con una primera pregunta, ¿eh? Yo haré unas cuantas preguntas y la primera es cómo hemos anunciado este webinar, ¿no? ¿Cómo podemos liderar el tiempo? ¿Cómo podemos recuperar el foco? ¿Cómo de alguna manera gestionar en medio de esta realidad tan acelerada, de nuestro mundo y de las escuelas especialmente, ¿no? Con tantos imprevistos, con tantas incidencias que no nos permiten a veces hacer aquello que querríamos, ¿no? Y que hemos priorizado o que es más transformador. ¿Cómo podemos hacer que lo urgente no nos limite en lo que es Sí, importante? la realidad es que cuando decides ser un líder educativo, ya sabes que todas estas cosas van a pasar, y crees en tu capacidad de trazar una hoja de ruta clara y guiar a maestros y a profesores y alumnos hacia el propósito del centro educativo. No es fácil, pero es interesante. Una cosa que yo quería compartir hoy, que tal vez va a ayudar, es que la OECD, en una publicación sobre una organización que aprende, destaca que el líder de un centro es quien asegura que todo lo que hace la escuela está alineado con su propósito, objetivos y valores. Es decir, no es él que lo hace todo. Él se asegura que todo está alineado. Es decir, que es quien tiene conciencia del tiempo más que nadie, tiene conciencia de la visión, del propósito y es una persona que trabaja con una motivación muy fuerte, pero también con una estrategia. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo hacer todo esto en un entorno de urgencias, de reuniones, las mil cosas del día a día? Otra vez, de acuerdo con la OECD, hay cuatro factores transversales que influyen en todos los aspectos del funcionamiento de un centro educativo. En inglés les llamamos las cuatro T's: Trust, Time, Technology, Thinking, es decir, confianza y respeto. El uso del tiempo, educar en el tiempo. Tecnología. Y por último, thinking, que es como la motivación, pero más que esto es la estrategia. Nunca haces algo porque sí. Hay siempre un motivo detrás, un motivo alineado a el propósito del centro.
Y es muy importante el grado de confianza, el respeto que tenemos hacia los profesores, hacia los alumnos, hacia los padres. Todo esto es importantísimo para crear un entorno seguro y estimulante intelectualmente. Tiene que ser intelectualmente rico, estimulante. El uso del tiempo, como todos reconocéis, en la estrategia de Thinking Tecnología, si los miramos todos como si fuera un factor compuesto con varias facetas, si lo miramos todo junto, thinking, trust, technology, time, es evidente en el centro, el éxito de un centro. Solo entrar en un centro captas si estos cuatro factores están alineados o son realmente algo que trabajan juntos. Mm, muy Y interesante. sí, y no sé si tú has mencionado, Ana, que tengo experiencia. Yo he trabajado en Nueva York durante muchísimos años. La mayoría de mi carrera profesional ha sido en Nueva York. Mm, Y durante un tiempo estuve como directora de un distrito al norte de Manhattan. Y creo que este ejemplo os puede dar un poco de, no sé, de idea de cómo podemos mm, a veces transformar lo que es urgente o que es una emergencia en una buena oportunidad. Y me gustaría brevemente hablar de este ejemplo. Esto era una escuela media, allí tenemos escuela primaria, media, intermedia y después ya el instituto. La escuela intermedia solo tiene 3 grados, 5, 6 y 7. Este centro tenía aproximadamente 1.500 alumnos y el rendimiento era bajísimo. Entonces lo reorganizamos en 3 centros más pequeños, dentro del mismo campus, con nuevos equipos directivos. Yo estaba al cargo de supervisora de este centro. Un mm, día me llaman de una de estas escuelas diciendo que hay una emergencia, que la policía estaba allí. ¿Qué pasa? Cuando llegué, la policía se había ido, pero el director me explica que la policía había identificado a un par de alumnos como posibles cabecillas de una banda y temían de que reclutara a otros. Una situación urgente, difícil, que se debía controlar. Se podía controlar de muchas maneras, pero el director supo no solamente controlar la situación de urgencia, pero como persona, como líder, que sabía que tenía que alinear todo esto con el propósito, lo que él intentaba mejorar este centro educativo, supo cómo tratarlo. Hizo lo siguiente: llamó a los estudiantes a su oficina. Podía haber llamado a estos estudiantes a su oficina y darles un rapapolvo, básicamente. mm, Decirles que no lo hacían bien, que eso no se hace, pero no mm, lo hizo así. Con mucho, le digo, con mucha estrategia o vista, que diríamos aquí, pero mm, con sabiendo que la relación, la confianza es el primer paso para tener éxito. Él les invitó a reunirse en su sala de conferencias, donde se reúne normalmente con el equipo de liderazgo. Los muchachos se sentaron alrededor de la mesa, les dio una botellita de agua a cada uno, papel y lápiz, y dice: empecemos la reunión, mm, tratemos el tema. mm, Aquellos alumnos estaban que no se lo creían, que había alguien que por primera vez quería no decirles, sino escucharlos activamente. Les respetaba, querían saber sus ideas de cómo solucionar un problema que podía ser gravísimo. Y fue una reunión corta de unos 20 minutos, pero al final los muchachos, gracias a este primer paso de confianza, respondieron, y el director también. Es decir, el director se comprometió a reunirse de una manera periódica y ellos también. Y el éxito de la reunión generó un entorno propicio a la colaboración, que naturalmente esto corría la voz muy rápido. Mira dónde he estado, mira qué he hecho, mira qué me ha dado el director, mira, mira, mira. Y quieras que no, creó un entorno donde se aprovechó la ocasión de haber esta oportunidad de colaboración y de confianza, que el equipo de liderazgo, juntamente con los profesores, acordaron que dedicarían 1 hora a la semana
dentro de las horas obligatorias a tutoría, junto mm, con especialistas y otros profesores. Y fue el punto de partida hacia una educación integral y un rendimiento académico más alto. ¿Por qué he dado el ejemplo? Os he dado el ejemplo porque una situación urgente debe tratarse inmediatamente y normalmente son situaciones que se terminan, ya está, ha caído un niño, se ha hecho daño a alguien, se recupera, ya está. Pero hemos de encontrar la oportunidad, hemos de tener presente el alineamiento, que hemos de alinear lo que hacemos, cualquier acción, con el objetivo, el propósito final. Y sin rigor o sin confianza y sin crear un entorno de confianza no se consigue. Y este fue el primer paso. Y por eso lo comento, porque además, fijaros que no cambiaron los horarios. mm. Solo modificaba cómo se usaba el tiempo dentro del horario escolar, el uso del tiempo en el aula, cómo educamos a los estudiantes en el tiempo es tan importante como un horario escolar. Me parece muy interesante, Rusé. Sí, sí, sí. Mm. La idea, bueno, no sé si tenías algo más, ¿eh? Si no, no quiero Bueno, el interrumpir. hecho es que desde la pandemia, desde que estamos todos mucho más sensibles o tenemos más, ponemos mucha más atención al aspecto emocional, bienestar emocional, bienestar mental, tanto del profesorado como de los estudiantes, en muchos centros, incluido el que estaba hablando ahora, han usado este espacio 1 hora a la semana dentro del horario escolar como un espacio colaborativo, donde discuten, reflexionan y como para dedicarlo a este desarrollo del bienestar emocional. Entonces, ¿cómo lo hacen? El maestro solo, no, el profesor solo con todos los alumnos tampoco, pero como es un espacio colaborativo, hay los maestros de arte, de música, ayudantes, colaboradores, coordinadores, decanos, quienes sea, todos participan de manera que en un mismo salón tal vez hay 4 adultos que tienen reuniones con un grupo pequeño. Y para facilitar esta convivencia, para que sea consistente, en general, al menos al principio, muchas de las escuelas tienen un libro que consultan o lo leen y lo usan todos. Libros como, por ejemplo, uno que es muy conocido en nuestra zona de Nueva York es Leader in Me, no sé si lo conocéis, Mm, El líder en mí. mm, Son libros que ayudan en estas conversaciones. Es decir, que este es un espacio también, una manera de usar el horario que va más allá del horario. Es una manera de gestionar el tiempo de manera que todos es, yo veo las 4 T's aquí, gestionar el tiempo, a desarrollar confianza, colaboración, contar con los alumnos y si están bien y empiezas a crear un entorno más seguro, sabes que poco a poco van a trabajar mejor. mm. Este es uno de los aspectos más importantes, creo yo. También está el aspecto de si quieres, hablamos un poquito de cómo se hace el horario en un centro. Todos sabéis cómo se gestionan los horarios escolares. Hay tantas plataformas digitales hoy que la cosa de estructurar un horario es realmente fácil, podríamos decir. Vale. Tecnología te lo puede hacer, pero la tecnología no te ofrece confianza, no ofrece la relación a menos que tú sepas usar esta tecnología como oportunidad para dar esta confianza y fomentar el trust que le decimos, ¿no? Am, en muchas escuelas que conozco, el proceso de creación de horarios comienza ahora, en este tiempo, en primavera. El equipo de liderazgo revisa, reflexiona sobre los horarios anteriores, intenta identificar estructuras que han funcionado, pero entonces empiezan a trabajar ya en el horario para el año siguiente. De hecho, me gustaría hacer un punto aquí. Yo creo que los miembros del equipo de liderazgo son realmente importantes en este momento.
Aquí nos encontramos que en las escuelas públicas de Nueva York, en los equipos de liderazgo, es mandatorio que además del director haya también el presidente de la asociación de padres. Y también es mandatorio que en el equipo de liderazgo hay un representante del sindicato de profesores y maestros. Es decir, que empiezas a trabajar y también si es un instituto, es mandatorio que haya un estudiante participando en el equipo de liderazgo. Es decir, que de alguna manera ya se intenta de que haya colaboración desde el principio. Todas las decisiones del equipo de liderazgo incluyen también el presidente de la asociación de padres, el representante del sindicato y el Mm, representante de estudiantes si es un instituto. Cualquier caso, en escuelas religiosas, en escuelas independientes, es mucho más flexible, pero siempre intentan abrir la oportunidad a otros. Y aquí es donde la tecnología nos ayuda mucho, porque la mm, tecnología te da la oportunidad de crear un horario que es visualmente fácil de leer, lo puedes poner en el Google o donde sea, estos programas digitales se comparten abiertamente y puedes pedir a otros que lo revisen, que te den ideas y así, de esta manera, cuando el equipo de liderazgo se reúne otra vez y puede tener en cuenta todos los comentarios de los que han pasado, han querido dar comentarios sobre el horario, también usan estos datos junto a los claro. de rendimiento, el número de alumnos que Mm, necesitan educación especial, otras cosas y sí. otros retos, pero el equipo de liderazgo de esta manera pone a punto un horario que ya ayuda en muchas maneras Mm. al centro. Me ha gustado mucho cuando has empezado con esa idea de los líderes con conciencia, ¿no? O el líder con propósito. Yo creo que es algo clave, porque de hecho lo que oigo, o la música que me parece que oigo cuando tú hablas, es que liderar el tiempo es darle sentido, es darle un propósito, ¿no? Incluso de aquellas situaciones inesperadas, ¿no? Como el caso que nos explicabas, ¿no? De los alumnos que han tenido un mal comportamiento, ¿no? Y en cada horario, por tanto, en cada reunión, en cada espacio, reflejamos prioridades, ¿no? Prioridades que tenemos. Y por tanto, liderar el tiempo sería este liderar con sentido, ¿no? En cierto modo, ¿no? Darle sentido al tiempo, ¿no? Decidir cada día cómo lo ocupamos. Déjame, hay mucha gente que nos está escuchando y deben estar pensando, sí, pero ¿y qué hacemos? Cuando no somos amos de nuestro propio tiempo. Y déjame ponerte un ejemplo que ahora me ha surgido mientras tú hablabas de esta mañana. Yo esta mañana estaba en un espacio de formación de directores, directoras, que es el primer año, que ejercen la dirección escolar en la Escola Pía de Cataluña en concreto, y ha habido una de ellas que durante la formación yo la veía que no estaba por lo que teníamos que estar y me ha dicho, perdona, pero es que tengo un marrón que decimos aquí, una urgencia, un problema, ¿no? Y estaba con el móvil, ¿no? Y ha habido un momento en que esta persona se ha tenido que ir. Bueno, ha habido un alumno que ha tenido una situación muy particular, difícil, ¿vale? Es una situación muy delicada y ha tenido que ir al centro, ¿no? No hace falta que entre en detalles, pero nos ha pesado muchas veces en formaciones que hay una dirección escolar que tiene que ir porque hay una situación de conflicto, una situación, ¿no? A veces tienen que ir a lo que sea, a comisaría o al hospital o donde sea, pero se requiere como en aquel momento. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué hacemos en estas situaciones, ¿no? Con este director a veces apagafuegos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que esto no nos impida tener nuestras prioridades o para que no podamos de alguna manera decidir también sobre nuestro propio tiempo o cómo gestionamos esto para que no nos provoque un estrés y un malestar? Porque yo creo que hay mucho malestar a veces de sentir que
hay un tiempo que no lo dominas, ¿eh? También puede ser por la burocracia, que es algo que siempre sale y que siempre surge, ¿no? De hay mucha burocracia, no puedo dominar mi tiempo. ¿Qué nos dirías, Rusé? Bueno, Eh, yo diría que es importante no hay priorizar. recetas, seguro, pero alguna reflexión que nos No, ayude. lo que me has dicho de la situación esta mañana, es importantísimo lo que he hecho, salirse de la formación. La formación es un enriquecimiento, es importante, pero no es urgente. Mm, Entonces, lo que yo haría si estuviera en su lugar es cuando la cosa esté ya solucionada o cuando pueda, al día siguiente o que sea, pedir a un compañero que me diga lo que me falta de la formación. Es decir, que no son situaciones mm, que se pueden salvar muy fácilmente, ¿no? No pasa nada si sales de la formación. claro. An- eh, Ahora, en otros casos, por eso, pensemos que el horario, y no lo había mencionado porque pero implicaba en eso ya, cuando creamos el horario, si hay corresponsabilidad, si hay compromiso, se hacen protocolos para situaciones urgentes. Hay Mm, protocolos si faltan profesores. Si hay un profesorado que dos profesores, sabemos que basado en lo que pasó el año pasado, hay un promedio de 2 días a la semana que falta un profesor. ¿Qué hacemos? Ya tienes un protocolo, ya tienes una manera estructurada que te ayuda a resolucionar el problema. Es decir, que lo importante se trata de antemano y se crea un- unos pasos, en este caso uso la palabra protocolo, para saber cómo hacerlo. Y en el segundo caso de urgencia, tienes que confiar más en prioridades, tus propias prioridades y también en la colaboración con otros. mm, Estos son protocolos de casos de emergencia, son muy importantes y te puedo decir que si no tienes estos protocolos para situaciones como la ausencia de maestros o la ausencia de un profesor, se nota en todo el centro. Muy brevemente, hace un par de semanas estuve en un centro escolar donde tenía reunión con la directora, un centro de primaria. mm, Llego allí, me miran en recepción y me dicen, la directora no está hoy. Nunca mm, me llamó ni me dijo nada. Pero mientras estoy en la recepción, veo todo un grupo de niños pequeños con una chaqueta puesta y digo, ¿qué día de excursión? Dicen, no, los mandamos a preescolar, que está al otro lado de la calle, porque faltan maestros, ¿qué vamos a hacer? No había mm. protocolos en caso de emergencia, no había protocolos en caso de ausencia, la directora no estaba. Esta primera impresión ya te dice que va un poquito más allá del horario, es falta de liderazgo, de alguna manera, falta de organización. Y hemos de decir que los directores, muchos de los que estáis aquí hoy y todos los que estáis aquí hoy, estáis preocupados porque sois buenos líderes, pero no todos lo son, Mm, o no pueden serlo, o están en proceso de serlo, pero todavía no lo son. Y mm, otra vez, el punto de saber hacia dónde vamos, prevenir lo máximo, usar mm. el tiempo de una manera reflexiva para mí es básico. O sea, a veces no es falta de tiempo, es falta de visión, de objetivos compartidos, ¿no? De estrategia. Y cuando todo esto funciona, ¿no? Y hay una buena organización, el tiempo aparece, ¿no? Mm. Seguramente. Pero dinos algo de esta situación de malestar, de estrés, porque yo sé que es una de las cosas que tú trabajas ahora más, ¿no? ¿Qué podríamos decir a esos directores que se sienten bueno, que se les, que el tiempo se los lleva, ¿no? Como la corriente, sin posibilidad de decidir nada. O... Bueno, yo quería daros tal vez un par de ejemplos. En uno es una escuela que era de mi distrito, donde estuve 7 años como directora general, donde me confiesa el director de que nota que hay una desmoralización, que los maestros no parecen interesados en lo que hace, que las cosas no funcionan bien, que no sabe, que necesitan formación.
pero no quiere darles más horas de formación o robarles más tiempo. mm, ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces hay un modelo que llamamos de enriquecimiento, donde que lo usan en muchas escuelas, es una manera de enriquecer a través de proyectos, a través de invitar un artista en residencia que trabaja mm, contigo, y son centros que funcionan y además quieren el enriquecimiento. Este director, cuando yo le presenté esta idea, reflexionó y dice, no estamos para eso, pero puedo adaptarlo. ¿Y qué es lo que hizo? Lo que hizo fue lo siguiente. Se reunió solo con los tres maestros, era una escuela de tres niveles, se reunió mm, con las maestras de quinto grado y les propuso la idea de que los viernes, en lugar de dar la lección, am, que no cambiaran nada la lección tal como la tenían planificada, pero que dieran la metodología, podríamos decir, que la dieran a partir de su afición favorita o de su hobby. mm, Explico. El día que yo visité, en uno de los salones los estudiantes estaban haciendo matemáticas, pero ¿cómo lo hacían? Resulta que el profesor o la maestra era muy aficionada a la fotografía y tenía unos trípodes allí mm, puestos con unas cámaras y los estudiantes iban allí y calculaban la distancia que necesitaban para sacar una buena fotografía. mm. Es decir, que Fantástico. Estaba trabajando las matemáticas con su hobby, ¿no? La con fotografía, por tanto, recupera parte de motivación o de entusiasmo dado. exacto, la motivación, Mm. aparte del entorno, Sí, motivación pero para los si estudiantes. hablamos de la dirección, de la persona que tiene la responsabilidad máxima en un centro educativo y de cómo a veces tomar distancia o poder, ¿no? Poder sentirse mejor cuando uno está inmerso, porque esto es una dirección que propone cosas para que los docentes se sientan mejor y estén más motivados, pero para la dirección propiamente, Para algún... para la dirección fue fantástico porque de repente los alumnos Sí, trabajan. De repente los maestros que estaban desmoralizados sí, empiezan a trabajar de una manera diferente. En la otra clase de quinto era un deportista y trabajaban a través de esta idea. claro. Y en la otra era una aficionada a las peces y tenía peceras. Mm, Es decir, que trabajaban desde este punto de vista. La, el beneficio para el director fue mm, más colaboración, mejor trabajo claro. y mejores resultados. Porque Ujú, a pesar de que seguramente tenían más trabajo en preparar las lecciones, naturalmente les gustaba más hacerlo. Y poco a poco en este centro particular, la 163, la moral del centro mejoró. mm, Con el apoyo del equipo de claro. liderazgo, otras aulas también participaron. Pues es Eh, que sí, sí, interesantísimo porque mejora todo el clima de centro, ¿no? Que es algo importantísimo, ¿no? sí, Y entonces hay mayor bienestar para todos, es seguro. Pero pero es yo, que también el director sí, necesita tomar iniciativa. sí. En otra escuela donde también hacían esto Mm, de proyectos de enriquecimiento, era normalmente una vez al mes, el viernes mm, solamente. ¿Qué pasó mm, un día de los que yo estaba allí? Me encuentro el director con vestido de chef, mm, llevaba un delantal de cocina y se había puesto el gorro de chef. Él mm, participaba porque le habían invitado los de segundo a ujú. trabajar con ellos aquel día. Está muy bien. El ejemplo de un director vale más que mil palabras. Mm, mm. Pero yo quiero llegar a algo que sé que trabajáis desde la universidad en el programa de salud mental como método para parar, que nos explicaras un poco lo que es el SODA. Yo te he oído hablar de esto, ¿no? Entonces, Ya. sí, llegar aquí un poco para decir realmente
Brevemente, alguna cosa que se puedan llevar los directores. Hay una pregunta en el chat que dice, bueno, lo hacemos Hay después. muchas preguntas, no te preocupes, que luego vamos a las preguntas. Está Ok, bien que la gente vaya haciendo preguntas, sí. ok, ok. Ah, sí, como mi responsabilidad como directora de este programa que le llamamos MHAT, Mental Health Advanced Training Program, Mm, trabajamos en escuelas que yo diría son bastante difíciles, ah, donde los retos son inclusive más que otros porque trabajamos en centros con alumnado transitorio, ausencias crónicas, mm, situaciones traumáticas, entre otros ejemplos. Y sí. el programa proporciona 10 sesiones presenciales gratuitas facilitadas por un experto. Entonces, cuando trabajas aquí estas situaciones y a veces ha dado alguna de las sesiones, ¿qué podemos hacer? Se preguntan con razón los directores, se pregunta con razón el personal del centro. Hay situaciones como, por ejemplo, un niño que hace poco que ha llegado, pero sabemos que está en una situación de una vivienda temporal. Es difícil Mm, hacer las cosas, pero va más allá del centro. ¿Qué podemos hacer? Y lo primero que necesitan es apoyo personal, empatía y darles seguridad. Y aquí es donde el concepto del tiempo se convierte en una herramienta de trabajo. Porque si consideramos que el tiempo es solo que aprendan a leer o que aprendan a escribir o que aprendan lo que quieren que aprendan, claro, no lo van a hacer. Pero si les das empatía, si sí, empiezas hablando con ellos, diciéndoles frases como, me alegra que estés aquí hoy, te escucho, dime, ¿cómo estás? ¿Me importas? Es lo mm, mismo que pasó con la escuela que os dije al principio, que el director invitó a los alumnos a su sala de sí, conferencias. Lo primero que necesita cualquier niño es que le escuches, que, le, que te calmes, la trayectoria poco a poco va cambiando si estás haciendo las cosas con calma, que no es perder el tiempo, que es lo que a veces habíamos pensado, es que estás perdiendo el tiempo, no tengo tiempo de enseñar porque tengo que manejar situaciones difíciles. Es importante saber lo que es importante para poder trabajarlo mejor. Entonces, una de las situaciones, o una de las estrategias que enseñamos, como eso. decías tú, es lo que le llamamos SODAS por sus siglas en inglés. SODAS es simple, pero ha demostrado ser muy efectiva. Y hoy no estamos en una sesión de formación de bienestar emocional, pero seguramente lo podéis usar inclusive cuando estáis conduciendo para casa o otras cosas así donde hay situaciones un poco estresantes. Le llamamos SODAS por sus siglas en inglés. SODA Sí. quiere decir, la S quiere decir stop, párate, te paras un momento, haces una pausa antes de reaccionar. Imagínate, estás en un salón de clase y son niños tal vez de 7, 8, 9 años, pero hay alguien que le da un golpe al niño que está al lado o hace alguna cosa que interrumpe lo que está haciendo. Antes de gritarle o antes de avisarle, para. Después, obsérvate a ti mismo, observa tu propia respiración y describe para ti mismo lo que sucede en términos neutrales, como si fueras otra persona. Observa o te pones en el lugar del niño que acaba de tener se acaba de Mm, enfadar con alguien. ¿Qué le puede haber pasado? Observa. Has parado, has observado, son cuestión de segundos a veces, pero ujú, es importante. Pues el tercer paso es desconecta. D es for detach en inglés. Detach. Piensa en algo positivo. O estás manejando, conduciendo para casa y ver a alguien que te grita o algo así, que te tocan mm, la bocina y te pones, para, observa tu propio comportamiento y después piensa en la película que te vas a ver cuando llegues a casa o en la cena que tienes que preparar o los viajes. O te tomas un breve descanso físico. Podría ser ujú, que vayas a beber un poquito de agua. Lo importante es que desconectas por unos segundos.
para poder responder en lugar de reaccionar. mm, Cuando has visto que el niño que estaba enfadado y ha dado un golpe al otro compañero y tú has tenido esta reflexión en pocos segundos, mm, después puedes seguramente decir, ¿qué pasó? Hablemos, te escucho, esto no está bien, tú ya lo sabes, dime por qué. O puedes, entonces la A, que es la última, es abre los ojos, que en inglés es awaken. Abre los ojos, despierta, responde qué intentando bonito. adoptar la perspectiva del otro, con empatía, Mm. pero también con estrategia. Nunca la debemos... Tomar distancia, desconectar, abrir los ojos para tener, de hecho, una nueva mirada, ¿no? Es Exacto. introducir micro hábitos en el liderazgo ese del día a día nos puede ayudar, ¿no? Yo te propongo, Roger, ahora que escuchemos la voz de las direcciones escolares. Ujú. Hemos invitado a este webinar en formato de vídeo. Tenemos un vídeo de unos 5 minutitos y tenemos la voz de distintas direcciones escolares. Tenemos a Mar Zanón, que nos habla desde Cataluña, Idoia Pujana, perdón, del País Vasco, y Miriam Fuentes de Baleares, de Mallorca. Vamos a escucharlos y vamos luego a reaccionar un poco, a pensar con ellos, ¿no? Lo que les hemos hecho la misma pregunta que hemos hecho a Ruse, ¿eh? ¿Cómo gestionas el tiempo? ¿Qué estrategias utilizas? ¿Qué podemos hacer? Y que nos pusieran algún ejemplo. Vamos a escucharlos. De Muchas gracias. acuerdo. Ay, no se oyen. Vaya. Supongo que no sé si me están oyendo a mí tampoco. Sí, yo sí que te oigo a ti, pero no le oigo a Sí. él. Los compañeros informáticos, supongo que sabéis que el vídeo nos está oyendo. Sí. Vale, supongo que hay problemas técnicos a veces. Vamos a ver. Sí, es cosa del directo que dicen en la televisión, ¿no? No sé si estamos igual. Algo pasa. Estoy segura que lo van a arreglar. Si quieres, Sí, yo mientras tanto, también, me yo haces otra también. pregunta o puedo compartir algunas ideas más, como quieras tú. Sí, sí, Rosé, como quieras. Si quieres, si tienes más micro hábitos de estos de liderazgo en el día a día, yo creo que estas cosas así prácticas y concisas y ayudan mucho también, ¿no? Sí, el hecho es que ah, esta práctica, por ejemplo, esta estrategia de soda, lo usan tanto alumnos como adultos como niños. Mm, Y si llegas a enseñarlo a un niño de 8 años, le dices soda y sabe qué quiere decir. mm, De alguna manera empiezan, porque antes de excusarnos de que falta tiempo, yo creo que es muy importante pararse un momento a reflexionar, a veces decir respira como 30 segundos y considerar la situación desde otro punto de vista, muchas veces de la vista del ponte en la situación del otro, ponte en la mm, situación del otro. Y luego veremos si era el tiempo lo que realmente hacía falta o si era que no sabías cómo manejar la situación que era de lo que era importante y lo que era menos importante. Ah, claro. como hemos dicho al principio, el hecho de que yo me pierda en media hora de formación es importante, pero no me voy a poner No, de cabeza eso. No me- lo importante aquí era que me de excusar porque necesito tratar un tema realmente urgente. sí. Es saber, Quiz- saber qué es lo que es importante. Quizás, Y no, otras de las estrategias que hemos hecho y hemos hablado y muchos de vosotros seguramente ya conocéis
es los paseos de aprendizaje. Los Mm, paseos de aprendizaje sí, son una gran manera para estrechar la colaboración del director o de miembros del equipo de liderazgo con los maestros. Y se pueden hacer estos paseos durante la hora de reuniones horizontales, reuniones sí. de grado, en lugar de estar hablando hoy de la Yo lección. aprendí los paseos de aprendizaje con Roger y los estamos haciendo desde Lead Barcelona y realmente es algo como muy interesante para los que participan, ¿no? Esta visión del centro a veces y de ver a compañeros y a personas que no ves, los de primaria a veces, los que son instituto escuela o centros concertados que hay primaria y secundaria, cómo el profesor de primaria puede ver lo que pasa luego en secundaria o los de secundaria lo que ven en primaria, ¿no, Rosé? Sí, sí, exacto. Pero lo que es bueno es que es muy enfocado. Exacto. Hay un No foco hay en... evaluación, el director te acompaña si quiere, pero él es un compañero como tú y lo que haces es sí que es un protocolo. Pues, básicamente, si alguno de vosotros todavía no conoce muy bien qué es, imaginaros Claro, que los maestros de cuarto quieren mejorar la evaluación formativa sí, y quieren saber cómo lo hacen los de tercero y los de quinto. claro. Entonces, pues durante una de las reuniones semanales de Ujú, cuarto grado, después de hablar con el equipo de liderazgo, la persona encargada, visitan estas dos aulas, unos ujú. 4 o 5 minutos en cada aula, toman notas, observan sin Muy juicio bien, y sí. después hablan de las ideas que Es para tomaron. aprender, ¿no? Para aprender juntos. Por eso se dicen de aprendizaje. Tenemos el vídeo, creo. Vamos a escuchar la voz de las Perfecto. directoras y directores que han querido participar. Yo quizás me remitiría a una cuestión más general, que es cómo la gestión del tiempo en cualquier entorno profesional plantea una serie de dificultades. Estoy convencido que la mayor parte de profesionales disponemos de menos tiempo del necesario para llevar a cabo nuestras tareas. Por lo tanto, toca priorizar. Y esto en educación tenemos la necesidad de tener los pies puestos en el presente y al mismo tiempo tener siempre la mirada puesta en el futuro. En este sentido, en nuestra escuela nos planteamos cómo podíamos justamente dedicar un tiempo a trabajar esta mirada estratégica. Y lo que hicimos fue organizar una reunión, un encuentro entre el equipo directivo y todas las personas con responsabilidad directiva, en los que queríamos trabajar alguna cuestión más de fondo. En una primera ocasión, lo que hicimos fue hablar sobre la misión de la escuela, juntarnos en el propósito, en los orígenes, en el por qué hacemos las cosas como las hacemos, para poder alinear todo el equipo y a partir de aquí ir trabajando en los próximos cursos. Y en una segunda reunión concretamos ya más con el proyecto educativo, es decir, trabajamos a fondo la evolución del proyecto educativo, hacia dónde queremos llevar este proyecto educativo en los próximos años, y lo hicimos en base a una diagnosis que hicimos previamente con una empresa experta en innovación educativa que nos vino a hacer una observación aquí en la escuela. Trabajamos conjuntamente y de este informe pudimos coger las principales ideas para trabajar en las líneas maestras de la evolución del proyecto educativo en los próximos años. Muchas veces los equipos directivos nos encontramos que lo urgente, imprevistos, correos, problemas, nos acaparan toda nuestra atención y no tenemos tiempo o espacio para dedicarnos a lo fundamental. Nosotros en nuestro instituto tenemos dos problemas. Uno es la diferencia entre urgente e importante, que a veces no todo lo urgente es importante y no todo lo importante es urgente. Y otro de los problemas también suele ser la excesiva centralización de las decisiones a veces en el equipo directivo y a veces en la figura de la directora, ¿no? Para solventar estos problemas tenemos como diferentes herramientas. Una sería el uso de un
una herramienta visual, llamémoslo semáforo, en el que clasificamos las actividades que tenemos que hacer entre aquello que es urgente, importante y aquello que ponemos delegar. Muchas veces tenemos la impresión en la dirección de que tenemos que estar en todos los sitios y en todo momento. Consideramos que el liderazgo compartido viene asegurado por cuantas más reuniones mejor. Yo no estoy de acuerdo con esto. Creo que hay reuniones que son muy participativas, pero hay otras reuniones que de participación tienen cero y que pueden ser sustituidas por otro tipo de actividades. Yo tengo establecido un día a la semana libre de reuniones, en mi caso es el jueves, y sé que ese día lo puedo dedicar a la reflexión, al estudio, a leer, y otra de las herramientas que uso es dejar un periodo de 20-30 minutos el último día de la semana, que generalmente suele ser el viernes, a reflexionar sobre lo que he hecho y sobre lo que tengo que hacer, pero no tanto como objetivo, sino como cómo he gestionado el tiempo para llegar a esos resultados. La gestión del tiempo en los centros educativos es uno de los retos para los equipos directivos. Nosotros hemos trabajado mucho en la gestión de las reuniones. Intentamos fomentar las reuniones pedagógicas. Nos dimos cuenta de que las reuniones que se hacían de 2 a 3 eran reuniones muy poco productivas porque el profesorado está cansado. Sin embargo, nosotros vimos que la mejor opción es hacer las reuniones por la tarde. Nosotros convocamos aproximadamente cada 2 meses reuniones que empiezan a las 4 y normalmente nos planteamos que van a durar 3 o 4 horas. En estas reuniones hay una primera parte. Primero hacemos una pequeña formación, es decir, ponemos en contexto al profesorado, y a partir de ahí sí que ya les pedimos su participación y ya abrimos el debate. Es un momento en el que todo el mundo ya hablamos el mismo lenguaje, todo el mundo sabemos de qué estamos hablando y el debate es mucho más rico. Además da lugar a que el profesorado participe mucho más. Otro de los retos de las direcciones del centro es la gestión de nuestro propio tiempo. En un centro como el mío, que es un centro muy grande, yo no tengo tiempo para poder leer normativa, para poder elaborar documentos, y tengo que hacerlo fuera de mis horas de permanencia. Yo, sobre todo cuando estoy en el centro, dedico tiempo a reuniones y también hago muchas charlas con diferentes personas según necesidades. Muy interesante, ¿no? Y entre ellos hay puntos de conexión, ¿no? Realmente cómo han hablado de la importancia de esa mirada estratégica o no perder el propósito, ¿verdad? Y de crear espacios de reflexión que nos ayuden a reorientar lo que estamos haciendo, ¿no? Espacios casi no negociables, ¿no? Cuando cada semana dedicar al menos 20 minutos, nos dice Idoia, ¿no? A repensar, o como dice Marc, Esto es muy importante, es muy salud. importante que te interrumpo por un momento, pero Sí, es muy importante que como en cualquier trabajo, en todas partes, y los profesores igual, necesitamos saber desconectar. Pero no, si ella necesita todo el jueves, pues me parece perfecto, pero lo importante es saber mm, hacer pausas, desconectar para poder volver a trabajar en eso. Me gustó mucho lo que dijeron las tres de cómo realmente determinan de qué manera pueden trabajar mejor con con los maestros o los profesores, y todas encuentran su manera. Ah, en Sale el Miriam, tema de las reuniones, Rusé? Como sí, sí, la sí. conciencia de tenemos reuniones muy largas y no todo se soluciona con reuniones y a veces liderazgo compartido no quiere decir más reuniones. Y otro tema Y es cómo gestionamos las reuniones. Quizás da para otro webinar, ¿eh? Pero el casi, tema de las casi. reuniones, Pero la cosa es que muchas de estas reuniones, por ejemplo, en el caso de alguna de estas escuelas, las plataformas mm, tecnológicas son una manera fantástica de acortar el tiempo en muchos casos. mm, No necesitas todo el día estar presente. Fijaros ahora, yo no he volado hasta Barcelona o hasta donde sea para para poder compartir con vosotros estas ideas. Todos podemos trabajarlos. Yo no quiero vender ningún programa concreto, pero hay plataformas fenomenales que permiten poner tus planes de trabajo, tus lecciones, comentarios. Los maestros se lo comentan entre ellos. Puedes poner algún sí. ejemplo de algún estudiante
y realmente facilitan las reuniones. ¿Por qué? Porque después la reunión resulta que son más ricas y mucho más Claro. enfocadas. Pero necesitan también las reuniones método y protocolo, ¿eh? Yo siempre lo digo, algo que he aprendido del mundo más anglosajón, que es el No, tuyo no, ahora, es siempre. es tener protocolos, tener método, porque nosotros debatimos mucho, ¿no? Discutimos y a lo mejor no se llega ni a ninguna conclusión, ¿no? Y se No, polarizan opiniones. exacto. Tener método es algo muy interesante para poder Esto es, observar. Hmm, eh, nos quería comentar lo que tú has dicho de los protocolos y usar el sí. tiempo. Se usan mucho y es muy importante incluso que los maestros lo aprendan ellos, pero otra vez después lo usan en el salón de clase. Mm, Cuando claro. se reúnen los niños en grupos pequeños, si tú tienes un protocolo que usas con tus compañeros y sabes que Ujú, como máximo vas a hablar 2 minutos, después el otro va a contestar y hay alguien que después hace una pregunta, no es que sea muy estructurado, llegas a crear el hábito de saber hablar y saber mm, escuchar y poner una pausa. Si esto después lo practican en la reunión del aula, en los grupos pequeños, cada niño tiene su propio rol. Esto claro. es una manera fantástica de educar en el tiempo. Qué bien. Roger, ha llegado el momento de poder ver alguna de las preguntas del chat, ¿eh? De Yo creo que acuerdo. tenemos unos minutos y vamos a ver. Hay una pregunta de Isabel que es muy concreta y muy difícil, pero Isabel dice, ¿qué indicador o señal te dice que estás dedicando demasiado tiempo a lo urgente y cómo detectarlo antes de que sea demasiado tarde? Dedicar demasiado tiempo a lo urgente. ¿Qué me puede ser un indicador de que esto está pasando? Bueno, Es otra escucharse, vez, ¿no? la También en algún definición de momento. urgente quiere decir una cosa que, no que sucede, que Que no no estaba es tu planificada. prioridad o lo que has planificado, sino que no puedes Pero priorizar, no puedes tienes decidir. que tener protocolos. También, si alguien se cae, hay siempre, o si alguien se hace daño, ya sabes quién va a ser el adulto que va a ir allí corriendo, que si es la enfermera, que si es el otro. Tienen que haber ya protocolos establecidos. Sabes que Claro. no lo haces bien si no existen los protocolos, si no se siguen o si te crees que es demasiado estructurado y las cosas urgentes son eso, urgentes, de término corto. Mm, Las cosas importantes son las que tienen objetivos a corto, medio y largo plazo. mm. Estas son dos Hay otra, diferencias muy importantes. tenemos otra pregunta Ujú. de Belén que nos dice, es muy interesante, dice, si un equipo directivo tuviera que empezar mañana con un solo cambio en la gestión del tiempo, ¿cuál tendría más impacto? Esto, naturalmente, Belén, depende de tu centro. Ah, yo personalmente lo que haría son dos cosas. Una, si puede ser, con tu equipo, hacer un paseo de aprendizaje para captar, no para observar, no para supervisar, no para Mm, decir lo que está mal, mm, pero hacer un paseo de aprendizaje, que hay paseos que no entras ni al aula casi, para entender el clima de tu centro. Y la mm, segunda, que yo lo he usado muchas veces, es, espera, sobre todo si estás en institutos o los niños ya son un poquito más mayores, es, me quiero reunir con los estudiantes, que me digan qué es lo que se ha de hacer. Te lo dirán mm, en 5 minutos. mm. Te O lo sea, dirán. observar, escuchar, ¿no? No, Y, pero hay muchas veces, y yo he dado como consultant o como coach, trabajaba para una compañía un tiempo, y me acuerdo perfectamente de un instituto donde la pregunta era similar y yo le pregunté al director, ¿me puedo reunir con allí le llaman The Student Advisory Council, The Student Group, con los estudiantes que forman parte del consejo estudiantil? bueno, Ellos me dijeron qué sucedía en el centro, cuáles eran los problemas más graves y entre todos encontramos alguna solución. hay otra pregunta de Inmaculada que dice, ¿qué debería dejar de ocurrir en una reunión para que realmente se convierta en un espacio de aprendizaje?
Bueno, has dado muchas pistas, yo creo, porque sí, Sí, ¿qué es lo el que debe centro, ocurrir para que sea un espacio? Ah, en parte depende de tu propia predisposición, porque puedes aprender de lo peor que puedes. Hay gente que va a no sé, va al teatro y dicen, esto no he aprendido nada, no me ha gustado nada. Otros dicen, es que era fantástico. Es decir, que a veces depende de tu perspectiva. Yo diría, practica el soda, ponte a punto y mira de ver la cosa desde otra perspectiva, a ver si encuentras algo que merece la pena y algo que podrías cambiar. claro. Hay una última pregunta, que tenemos algún minuto, de Carlos, que dice, cuando no hay un foco compartido en el centro, ¿por dónde empezar para construirlo sin generar más sensación de carga? Bueno, aquí creo que fue Mark que dio en Diana. Sí, Mark Esto es lo Fanon. primero. Y a través yo he trabajado en centros donde esto es lo que trabajamos, pero en el caso, una cosa fácil de hacer es cuando entras en el centro, la tienes en la visión de la escuela, es el póster más grande que has visto en tu vida. Todo el mundo lo conoce. Lo que quieres es que todo el mundo lo conozca. Y a veces necesitas hacer un gran póster, necesitas publicarlo y después a partir de aquí modificar si todavía no lo has hecho para que sea algo que todo el mundo ha participado. O lo mandas como un memo a todo el mundo y les pides que Mm, te den 4 ideas, pero necesitas tener una misión, una visión común, claro. un propósito común. No puedes llegar a ninguna parte a menos que escribas exactamente en tu ruta, en tu mapa, dónde quieres ir. Mm, Muchas gracias, Rosé. De Yo nada. creo que vamos a ser puntuales, pero nos queda un minuto. Y bueno, a mí me gustaría, si me gustan estos webinars, un mensaje final, ¿no? Pedirte qué mensaje final para animar a todas estas directoras y directores que han estado hoy con nosotros, y para que sigan liderando con el mismo compromiso y entusiasmo, pero liderando el tiempo también. Sí, como yo creo que todos vosotros estáis aquí porque tenéis esta preocupación, y el reto es las relaciones, la motivación y el bienestar de los maestros y también de los profesores y de los padres. Y recordad que los alumnos, de hecho, son la razón del centro. Mm, Escuchar a los alumnos es importante. La gestión del tiempo se puede convertir en una oportunidad para conectar intereses, crear espacios de escucha y creo que es muy importante educar en el tiempo, porque el tiempo es presencia, es colaboración, es confianza, es innovación. Y junto con las desde que hemos hablado de technology y podemos afrontar retos y lograr objetivos hacia la visión del centro. Pero yo quiero terminar, Ana, reconociendo el liderazgo de los que están aquí hoy, el compromiso que tenéis y agradecer vuestro tiempo participando en el webinar. Muchas gracias. Nada, nada mejor que agradecer el tiempo. Pues muchas gracias también, Rusé, por tu tiempo y tu generosidad en compartir toda esta experiencia y estos ejemplos y estas reflexiones que nos han de ayudar a todas y a todos. Y gracias también a todos los que habéis confiado una vez más en Lead Barcelona participando de este webinar. Nos vemos en próximas ocasiones. Eh, buenas noches ya casi, ¿eh? A todas y a todos. Muchas Adiós, gracias. muchas gracias.